La región volcánica más grande de la Tierra no está en África ni en Japón, sino bajo el hielo de la Antártida. Los científicos encontraron 138 volcanes en su parte occidental, y si deciden despertarse, sin duda lo notarás. Podrían derretir enormes cantidades de hielo que se desplazarían hacia el océano, elevarían su nivel y harían nuestro planeta inhabitable para los humanos. Pero antes de que empaques tus cosas para volar a otro planeta, escúchame. Solo 2 de los volcanes antárticos están oficialmente clasificados como activos en la actualidad. Y se necesitaría toda una serie de erupciones, década tras década, para impactar seriamente al mundo entero. El Monte Erebus, uno de los 2 volcanes antárticos en actividad, ostenta con orgullo el título del volcán activo más austral del mundo. Ha estado en erupción continua desde al menos 1972. Emite columnas de gases y vapor y a veces incluso arroja rocas, y los científicos las denominan erupciones estrombolianas. Una de sus características más impresionantes es un lago de lava en uno de los cráteres de la cima, con material fundido en la superficie. Estos lagos son bastante raros porque necesitan ciertas condiciones para que la superficie nunca se congele. El segundo volcán activo es la Isla Decepción, una masa de tierra con forma de herradura. Es la caldera de un volcán activo que entró en erupción por última vez hace más de 50 años. Los científicos que lo monitorean dicen que no debería descontrolarse pronto. La Antártida también tiene muchas fumarolas, que son conductos volcánicos que liberan gases y vapores al aire. En las condiciones adecuadas, pueden expulsar suficiente material como para formar torres de hielo fumarólico de hasta 3 metros de altura. Los científicos monitorean los volcanes antárticos con sismómetros que detectan cuando la Tierra comienza a temblar debido a la actividad volcánica. A veces, también utilizan tecnología más compleja, pero todo es muy desafiante debido a lo remota que es esta región polar y lo complicado que es llegar allí. Es por eso que nadie puede predecir cuándo uno de los volcanes del continente, que ahora están durmiendo, podría entrar en erupción. Podemos imaginar cómo sería este despertar si analizamos los sucesos de hace casi 20.000 años. ¿Vamos? Uno de los volcanes dormidos de la Antártida, el Monte Takage, tuvo una serie de erupciones y expulsó una buena cantidad de halógenos ricos en ozono en aquel entonces. Algunos científicos dicen que estos fenómenos calentaron el hemisferio sur. Los glaciares comenzaron a derretirse y ayudaron a terminar la última edad de hielo. Para que estos sucesos se repitan, necesitaríamos una serie de erupciones con sustancias ricas en halógenos de uno o más volcanes que ahora están sobre el hielo. Es un escenario poco probable, pero dado que ya ocurrió en el pasado, no es del todo imposible. En cuanto a los volcanes que se ocultan bajo una gruesa capa de hielo, es difícil que sus gases lleguen a la atmósfera. Sin embargo, serían lo bastante fuertes como para derretir enormes cavernas en la base del hielo y producir una gran cantidad de agua de deshielo. La capa de hielo de la Antártida Occidental está húmeda y no congelada en su base, por lo que esta agua de deshielo funcionaría como un lubricante, ya que provocaría el movimiento del hielo superior.
El volumen de agua que incluso un gran volcán podría generar de esta manera es insignificante comparado con el volumen de hielo que tiene encima. Por lo tanto, una sola erupción no marcaría una diferencia. Sin embargo, varias erupciones que ocurren cerca o debajo de cualquier gran corriente de hielo de la Antártida Occidental sí lo harían. Estas corrientes son ríos de hielo que transportan la mayor parte del agua congelada de la Antártida hacia el océano. Si cambian su velocidad y traen cantidades enormes de agua al océano, su nivel se elevará. A medida que el hielo se vuelva más y más delgado, habrá cada vez más erupciones nuevas. Algo así ocurrió en Islandia. El número de erupciones volcánicas aumentó cuando los glaciares comenzaron a retroceder al final de la última edad de hielo. Resumiendo, para que ocurran cambios importantes, varios potentes volcanes que están sobre el hielo llenos de gases con halógenos deben despertarse en unas pocas décadas entre sí y mantenerse activos durante decenas a cientos de años. La Antártida almacena alrededor del 80% de toda el agua dulce del mundo, y si se derritiera toda, el nivel global del mar aumentaría unos 60 metros. Luego tendríamos que buscar un nuevo planeta para vivir. Pero esta es una posibilidad remota. Es más probable que las erupciones bajo el hielo lubriquen los flujos de hielo y arrastren agua hacia el océano, pero no sería el fin del mundo. Un supervolcán extremadamente potente y enfurecido podría lograrlo, y ya ha ocurrido en el pasado. Hace más de 200 millones de años, el mundo pasó por una gran transformación, con no uno, no dos, sino 4 enormes erupciones volcánicas en grandes oleadas. El supervolcán de la provincia magmática del Atlántico Central estuvo entrando en erupción una y otra vez durante 600.000 años. Todo sucedió en Wrangellia, un gran trozo de tierra que solía ser un volcán gigante que se extendía a través de lo que ahora son Columbia Británica y Alaska. Y no fue la lava o la ceniza volcánica lo que arruinó el medio ambiente. La erupción hizo que los niveles de carbono se dispararan. El planeta nunca volvería a ser el mismo. Esta actividad volcánica podría haber ayudado a que los dinosaurios crecieran de criaturas del tamaño de un gato a los gigantes que vimos en Parque Jurásico. Desató una temporada de lluvias de 2 millones de años, el episodio pluvial carniano. Hizo que todo el planeta estuviera caliente y húmedo, y a los dinosaurios les encantó. Los investigadores excavaron profundamente en las capas de sedimento bajo un antiguo lago de Asia para descubrir estos secretos. Encontraron rastros de ceniza volcánica y mercurio, claros indicios de aquellas erupciones épicas. Había trazas de carbono que mostraban enormes picos en los niveles de dióxido de carbono. Esto caldeó la atmósfera y la lluvia cayó intensamente. La mala noticia es que podría haber otra erupción como esta. El supervolcán que se encuentra bajo el Parque Nacional Yellowstone ha estado dormido por casi 70.000 años. Pero si despertara, sería mucho más catastrófico que la erupción del Monte Santa Elena de 1980, que se considera la erupción volcánica más desastrosa en la historia de Estados Unidos. Luego siguieron 2 meses de terremotos y una inyección de magma debajo del volcán, lo que debilitó y destruyó toda la cara norte de la montaña. La columna de erupción alcanzó los 25.000 metros de altura en la atmósfera
y esparció cenizas sobre 11 estados de Estados Unidos y varias provincias canadienses. La última erupción de Yellowstone fue 1000 veces mayor que esta. El terreno de Yellowstone está compuesto de roca fundida y semifundida llamada magma. Este material fluye hacia una cámara ubicada debajo del parque, aproximadamente de 6 a 9 kilómetros de profundidad, y hace que el suelo se hinche como un globo. Pero entonces, cuando se enfría, el terreno vuelve a su estado habitual. Los observadores de volcanes han estado monitoreando esto durante un siglo. Notaron que el suelo se elevó unos 25 centímetros hace aproximadamente 20 años, pero desde el 2010 ha estado descendiendo. Los expertos dicen que no tenemos grandes erupciones en el horizonte, así que el día del juicio final no llegará pronto. Pero últimamente ha habido cierta actividad subterránea que nos mantiene interesados. Como los humanos no pudieron presenciar cada pequeño detalle del comportamiento de Yellowstone, es difícil decir con certeza qué se está gestando allí abajo. Yellowstone ha tenido algunas erupciones épicas en los últimos millones de años, que ocurrieron como un reloj, con intervalos de 600 a 800,000 años entre ellas. La última gran erupción fue hace unos 640,000 años y básicamente remodeló todo el paisaje, esparciendo cenizas y escombros hasta Luisiana. Aún hoy se pueden ver las secuelas de la última gran erupción en la caldera de Yellowstone. Los expertos dicen que no ocurrirá una erupción tan potente como la última. Es más probable que veamos erupciones de vapor y agua caliente o flujos de lava. Pero ¿cuándo y con qué fuerza despertará el volcán sigue siendo un misterio? ¡Oh! Cordilleras misteriosas ocultas bajo miles de toneladas de hielo. Criaturas extrañas con piel translúcida. Llanuras de nieve que cantan. La Antártida tiene sus propios secretos aterradores. Y ahora, un misterioso agujero de hielo del tamaño de Suiza que sigue abriéndose, y los científicos finalmente han descubierto por qué. Este agujero, llamado Polinia de Mud Rise, fue visto por primera vez en 1974 en el mar de Weddell. Desde entonces, ha estado jugando a las escondidas. A veces aparece, a veces desaparece por años. Y cuando aparece, cambia misteriosamente de tamaño. Durante décadas, los investigadores intentaron averiguar qué hace que se forme. Luego, en 2016 y 2017, la Polinia se volvió enorme. ¡Más de 30,000 kilómetros cuadrados! El agujero se mantuvo varias semanas durante el invierno. Fue la primera vez desde la década de 1970 que el mar de Weddell tuvo una Polinia tan grande y duradera. He aquí el asunto con el hielo marino de la Antártida. En verano, el hielo está en su tamaño más pequeño, 2,700,000 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Eso se considera pequeño. Para el invierno, se extiende a unos impresionantes 18 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente el 4% de la superficie de la Tierra, con extrañas baldosas blancas. La mayor parte de este hielo crece durante la noche polar, que dura semanas, sobre las plataformas de hielo flotante alrededor del continente. Estos agujeros en el hielo, llamados polinias, suelen formarse cuando fuertes vientos desde el interior empujan las baldosas de hielo hasta que se separan. Este mismo viento frío también congela más agua de mar dentro del agujero, añadiendo más trozos a la capa de hielo. Pero la Polinia de Mud Rise no está cerca de la costa, donde esos vientos normalmente ayudan a hacer agujeros. En el océano abierto, agujeros como este son raros.
Añade el hecho de que el hielo de todo el océano austral ha estado disminuyendo, y no es de extrañar que los científicos se quedaran desconcertados. ¿Qué condiciones exactas están creando este obstinado y gigantesco agujero de hielo? Para descifrar el misterio, los científicos se sumergieron en una montaña de datos satelitales, sensores flotantes, incluso información de animales marinos etiquetados. Además, contaban con años de observaciones pasadas. Y encontraron algo raro. En 2016 y 2017, la corriente circular del océano Weddell, conocida como el giro de Weddell, fue más fuerte de lo habitual. Este empuje extra facilitó que agua salada y más cálida de las profundidades alcanzara la superficie. La Polinia se sitúa sobre una montaña submarina llamada Mud Rise. Durante esos grandes años de Polinia, la corriente más fuerte provocó que la sal se acumulara alrededor de este pico sumergido. En la superficie, el viento azotaba, creando un efecto de sacacorchos. Esta agua más salada era arrastrada hacia arriba. La sal adicional disminuyó el punto de congelación del agua superficial, permitiendo que la polinia de Mud Rise se formara y permaneciera. Las polinias son importantes para el planeta. El agua densa y salada formada en estos agujeros puede recorrer enormes distancias, extenderse por el océano global y afectar el clima en todas partes. Pero estos magníficos agujeros no son los únicos fenómenos fascinantes y misteriosos por los cuales es famosa la Antártida. ¿Qué tal lagos subterráneos? O mejor dicho, lagos bajo el hielo. Porque hay lagos enteros escondidos bajo el grueso hielo antártico. Los científicos los encontraron por primera vez en 1970 usando radares, y ahora piensan que hay alrededor de 400 lagos situados bajo unos 3 kilómetros de hielo en las zonas exploradas. Estos lagos probablemente se formaron después de que la Antártida se separó de Gondwana, el antiguo supercontinente. Sorprendentemente, el agua de los lagos no se congela porque el hielo que está encima presiona demasiado fuerte. Es cuestión de física. El más grande de todos es el lago Vostok, descubierto en la década de 1990. Se encuentra a algo más de 3 kilómetros debajo del hielo. Los científicos han perforado para tomar muestras y el agua que extrajeron estaba a unos 3 grados bajo cero, a pesar de que el lago ha estado atrapado bajo el hielo por más de 20 millones de años. También está el lago Whillans. En 2014, los científicos hicieron un descubrimiento asombroso allí. Encontraron una colonia próspera de microorganismos a más de 1 kilómetro bajo el hielo. Esas diminutas criaturas nunca vieron la luz del sol ni respiraron aire fresco. En su lugar, utilizaron metano y amonio como energía para crecer. Otra maravilla se esconde a simple vista en el Valle Seco de McMurdo. Es una cascada que parece sacada de una película de terror. Agua de un rojo brillante, como sangre brotando de una herida en el hielo, cae desde 5 pisos del glaciar Taylor hacia el lago Bunny. ¿Aterrador? Pero en realidad hay una explicación científica para esto. El agua que alimenta las cataratas de sangre fue parte de un lago salado. Ahora está aislada de la atmósfera porque se formaron glaciares sobre ella. Atrapada a casi 400 metros bajo tierra, el agua se ha vuelto extremadamente salada, 3 veces más salada que el agua de mar, y no puede congelarse. Esta agua subterránea también está cargada de hierro y carece de oxígeno y luz solar. Cuando se filtra lentamente a través de una grieta en el glaciar y entra en contacto con el aire, el hierro se oxida y hace que el agua adquiera ese inquietante color rojo oscuro. Con estos paisajes aterradores, la Antártida podría parecer un desierto helado. Un frío gélido, casi sin lluvia y vientos que podrían derribarte. La temperatura más fría registrada en la Tierra fue allí, 90 grados bajo cero. Y aún así, la Antártida es hogar de una fauna realmente extraña. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que nada podría sobrevivir bajo todo ese hielo. Resulta que estaban muy equivocados.
Hay todo tipo de criaturas que se han adaptado a ese entorno brutal. Microbios diminutos, crustáceos, calamares colosales y arañas tan grandes que sus patas podrían cubrir un plato de cena. También habitan bajo el hielo gusanos gigantes con cerdas doradas brillantes y enormes mandíbulas dentadas. Y luego está el pez hielo, un pez completamente transparente con ojos enormes y órganos que puedes ver a través de su piel. Estos peces tienen proteínas anticongelantes para sobrevivir en las aguas heladas y no pueden habitar en lugares más cálidos. Aún más extraño, no tienen hemoglobina, la proteína que hace roja la sangre. En otras palabras, sobreviven sin lo que mantiene vivos a la mayoría de los animales. Pero la Antártida no siempre fue el desierto helado que conocemos hoy. Hace millones de años, antes de la edad de hielo, en realidad era cálida, exuberante y llena de vida. Quizá incluso albergó civilizaciones antiguas. Difícil de imaginar, ¿verdad? Los científicos descubrieron esto tras encontrar madera fosilizada, restos de árboles tropicales e impresiones de hojas, y todo apunta a la existencia de selvas tropicales. Además, han desenterrado fósiles de animales marinos, aves y dinosaurios del período Cretácico. Incluso criaturas diminutas dejaron su huella. Alas de escarabajos fosilizadas de hace 14 a 20 millones de años, fósiles unicelulares e, increíblemente, células de esperma de 50 millones de años preservadas en la cáscara de huevo de un gusano extinto. Entonces, no te sorprenderá que te diga que debajo de las gruesas capas de hielo de la Antártida hay una enorme cadena montañosa oculta. Las montañas Kamburtsev se extienden por unos 1.200 kilómetros y se elevan hasta casi 3.000 metros, alrededor de un tercio de la altura del monte Everest. Y todo esto está sepultado bajo 2.000 a 4.000 metros de hielo. Las montañas fueron descubiertas en 1958. Los científicos notaron un delgado parche de hielo y algunas lecturas de gravedad mientras cruzaban el continente. Aunque nadie ha visto directamente esas montañas, los investigadores utilizan radares para mapear su forma y hacer lecturas gravitacionales y magnéticas para estudiarlas hasta su base. Quizás la parte más sorprendente es que las Kamburtsev tienen alrededor de 1.000 millones de años. Así que, en teoría, deberían haberse erosionado hace mucho tiempo. ¿Cómo es que aún se mantienen en pie? Es un misterio. La mayoría de los científicos piensan que un manto congelado debajo del hielo podría estar protegiéndolas de la erosión, manteniendo intacta esta antigua cordillera. Y finalmente, la Antártida tiene su propia banda sonora. La plataforma de hielo de Ross, la más grande del continente, tiene varios cientos de metros de espesor y se extiende sobre 500.000 kilómetros cuadrados, más o menos el tamaño de Francia. Y los científicos han descubierto hace poco que esta enorme placa de hielo en realidad canta. La extraña melodía proviene del viento sobre las dunas de nieve, lo que genera vibraciones en el hielo y un zumbido sísmico casi continuo. No puedes escucharlo con tus oídos, pero los sensores sísmicos detectan el triste tono. De hecho, fue descubierto por accidente. Los científicos habían instalado sensores especiales para monitorear otros comportamientos del hielo. Lo que es más impresionante es que la canción cambia según lo que ocurre en el hielo. El derretimiento, las tormentas y los movimientos de la nieve alteran las vibraciones. Los investigadores ahora están utilizando esta inquietante melodía como una especie de sistema de alerta temprana. La escuchan en tiempo real para monitorear la estabilidad de la plataforma de hielo y su posible colapso.